octava catequesis. Hoy trataremos los dos últimos títulos que trae el Catecismo en este pequeño tratadito sobre la Sagrada Escritura. El primero se llama La unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento, para finalizar con la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. En el punto 128, el Catecismo hace una afirmación importantísima. La Iglesia, ya en tiempos apostólicos y después constantemente en su tradición, esclareció la unidad del plan divino en los dos testamentos gracias a la tipología. Ya habíamos hablado de esta herejía que había ocurrido en los primeros siglos de la Iglesia, llamada marcionismo, según la cual su creador o el iniciador llamado Marción negaba la validez del Antiguo Testamento. Decía que el Antiguo Testamento procedía de un Dios malo, un Dios diferente al Dios que nos ha revelado Jesús. La Iglesia, en cambio, defendió siempre la unidad y el valor del Antiguo Testamento, la unidad de ambos testamentos y el valor del Antiguo. ¿Y de qué modo? A través de la tipología. Aprendete esta palabra porque es muy importante. Te va a permitir descubrir riquezas en la Sagrada Escritura que tal vez nunca antes habías pensado. Esta tipología reconoce en las obras de Dios en la antigua alianza prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. Afirmamos en las anteriores catequesis que el Antiguo Testamento tiene un valor en sí mismo, pero su valor supremo, el sentido más pleno que le podemos encontrar, es hablándonos ya de Jesús, anticipando algo de Jesucristo. Por eso, para entender a Jesús plenamente, es necesario conocer también el Antiguo Testamento. Dice el punto 129, los cristianos leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Por supuesto, sin hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación, que el mismo Jesús reafirmó. Pero el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. Para entender el Nuevo necesitamos conocer el Antiguo, si no se nos escapan muchísimas afirmaciones y el sentido profundo que tienen ciertas enseñanzas. Vamos a poner un simple ejemplo. Cuando nosotros leemos las bodas de Caná, nos puede llamar la atención que Jesús, en lugar de llamar a María María, o de decirle madre o mamá, la llama mujer. Y también cuando Jesús está en la cruz, ¿cómo la llama? Mujer. ¿Será casual eso? ¿Será simplemente algo fortuito? No. Tenemos que comprender esas dos palabras de Jesús a la luz del texto de Génesis capítulo 3, donde Dios hace una gran promesa, donde le dice a la serpiente, pongo enemistad entre ti y la mujer. Esto, por supuesto, terminará de develarse cuando en el libro del Apocalipsis aparezca nuevamente la mujer enfrentada al dragón. Por supuesto, tenemos otras referencias mucho más claras, tal vez, cuando San Juan le dice a los discípulos, he ahí el Cordero de Dios. Si nosotros nunca hemos leído el Antiguo Testamento o lo conocemos muy poco, la palabra Cordero no nos significará nada. Es como que nos preguntamos, bueno, ¿pero qué quiere decir? ¿Por qué lo llama con un nombre de animal? Pero si conocemos el Antiguo Testamento, vamos a ver tantas referencias al Cordero y especialmente la gran referencia que es la alusión a la Pascua, a estos capítulos de Éxodo 12 y también al capítulo de Éxodo 24, sin olvidarnos los cánticos del siervo de Yahvé. Entonces, para comprender el Nuevo Testamento, tenemos que leerlo a la luz del Antiguo. Para entender el Antiguo, tenemos que leerlo a la luz de Cristo, muerto y resucitado. Hay un viejo adagio que dice en latín, novum in vetere latet, et in novo vetus patet. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo.
La tipología significa un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino, cuando Dios sea todo en todos. Si vamos a encontrar entonces estas referencias del pasado hacia el futuro. Y como subrayábamos también hoy, vamos a encontrar siempre esta mirada de esperanza. Todas las enseñanzas bíblicas hacen una velada alusión al día final, cuando Dios será todo en todos, cuando lleguen los cielos nuevos y la tierra nueva. Así, la vocación de los patriarcas y el éxodo de Egipto, por ejemplo, no pierden su valor propio en el plan de Dios por el hecho de que son al mismo tiempo etapas intermedias. Esto quiere decir entonces que todo fue real, que no estamos pensando simplemente en fábulas ingeniosamente inventadas para hablarnos en definitiva únicamente de Jesús. No, son acontecimientos salvíficos reales. Lo fue la vocación de Abraham, lo fue el hijo que recibió como fruto de la promesa, lo fue también este sacrificio que finalmente no se concretó del hijo en el monte Moira, lo fue por supuesto la salida de Israel de Egipto, la conquista de la tierra prometida. Todos fueron acontecimientos reales, no pierden su valor propio, pero a la vez son tipos, anticipan, prefiguran lo obrado por Cristo. ¿Cómo no pensar, por ejemplo, en la conquista de la tierra prometida, que a la vez es fruto del amor de Dios que libera la tierra de la presencia de los pueblos extranjeros, pero a la vez el pueblo que tiene que combatir, que tiene que pelear? ¿Cómo no vamos a pensar en esto refiriéndolo a nuestra propia liberación? Jesús, el nuevo Josué, conquista para nosotros la tierra prometida, que es la vida eterna. Y sin embargo, es Dios el que nos la da, pero nosotros tenemos que cooperar, tenemos que combatir para llegar al cielo. Entonces, hay una unidad profunda entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que se descubre especialmente a través de la tipología, desde los tiempos apostólicos y durante toda la tradición. Los grandes expertos de esto son los padres de la Iglesia, cuyas obras es tan importante que nosotros los cristianos podamos conocer cada vez más y que hoy gracias a Internet son fácilmente accesibles. Cerramos con el último título, la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor para la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Sobre todo aparece aquí siempre la imagen, la metáfora del pan, del alimento, imagen y metáfora que fue ya utilizada por Jesús en su diálogo con el enemigo, en las tentaciones del desierto. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también se dice que es fuente límpida y perenne de vida espiritual, como un manantial, como esa agua pura que sacia nuestra sed. La Iglesia recomienda que los fieles tengan fácil acceso a la Sagrada Escritura, lo cual hoy es una realidad. Hay tantas versiones de la Biblia, algunas económicas, otras un poquito más onerosas, pero tenemos tanto acceso, tanto a través de medios impresos como de los medios digitales. Tiene que ser como el alma de la teología, el ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana, y en un puesto privilegiado de la homilía, recibe de la palabra, la escritura, alimento saludable y por ella da frutos de santidad. Si vos sos catequista, no es posible dar catequesis sin hacer referencia a la Sagrada Escritura, sin utilizarla y sin que la proclamación de la palabra sea el momento central. Y en cada encuentro de cristianos, de católicos, es necesario que tengamos presente la palabra de Dios. La Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las Divinas Escrituras, para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Y cierra el catecismo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. San Jerónimo. Por eso la Iglesia insiste tanto, y especialmente en este último tiempo, insiste en la práctica de la lectio divina, en la lectura orante de la Sagrada Escritura, que complementada con el estudio nos dan un conocimiento verdadero de la palabra del Señor.